Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es el licenciado Ebra Valdés. Me presento. Es un gusto estar el día de hoy aquí. Recibí la invitación por parte del canal de Constitucional para hablarles de un tema muy sencillo, un tema que todos deberíamos de dominar, ¿verdad? Pero la verdad es que nos confunde mucha publicidad y ciertos conocimientos que tenemos sobre un todo constitucional o sobre un todo relacionado al derecho. Básicamente, el día de hoy hablaremos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues básicamente es sencillo de explicar, pero la verdad siempre nos hemos confundido. Ahora sí que trataré de manejarlo de una manera sencilla, de una manera concisa y de una manera muy fácil de digerir. ¿Ok? Hablaremos de qué es, cómo funciona, quiénes son los elegidos y cuál es la gran diferencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con todos los demás órganos. Ok, iniciamos. ¿Cuál es o qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues la Suprema Corte es un órgano jurisdiccional, es un tribunal, ¿ok? De carácter federal, cuyo fundamento se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 94. Desde ahí partiremos para hablar todo este video. Acompáñenme. Bueno, explicaremos qué es lo que nos menciona el artículo 94 constitucional. Básicamente lo que nos dice es que el Poder Judicial de la Federación se depositará en los distintos órganos que mencionaremos a continuación. Uno de ellos es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El segundo es el Tribunal Electoral. El tercero es los tribunales colegiados. El cuarto es los tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estará integrada de 11 ministros, los cuales durarán en su cargo 15 años. ¿Ok? Ahora hablaremos de cuáles son los requisitos que debo de cumplir para poder ser ministro. El número 1 es ser ciudadano mexicano en pleno goce de mis derechos políticos y civiles. Punto número 2. Tener cuando menos 35 años el día de la designación. Punto número 3. Tener 10 años de haberme titulado mínimo de la licenciatura en Derecho. ¿Ok? Punto número 4. Gozar de buena reputación. Es decir, no haber sido penalizado, no tener alguna condena y mucho menos tener algún delito menor que pueda juzgar nuestra mala fama. Punto número 5, y yo creo es el más importante, no haber sido secretario de la República, no haber sido fiscal general de la República, no haber sido senador o diputado, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa. Bueno, después de esto, después de haber sabido qué requisitos debo de cumplir para poder ser ministro y ser parte integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengo que saber el cómo me pueden llegar a elegir. Ya cumplí con los requisitos, pero ahora basta otra etapa más. ¿Quién nombrará al ministro que integrará la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Este proceso es muy importante, ya que no solamente depende de uno, sino de muchos. ¿Ok? El proceso corresponde principalmente al presidente de la República y a los senadores. El presidente de la República emitirá una terna, la cual será evaluada y será aprobada o rechazada por parte de los senadores. Si después de esto los senadores rechazaran a todos los postulantes por parte del presidente de la República, tendrá que emitir una nueva terna el presidente de la República. Si después de esto tampoco les gusta a los senadores, entonces quien elija uno de ellos, uno de los de la terna, será el propio presidente de la República. De esa manera será como tengamos al ministro que integrará la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Cómo funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Funciona por dos maneras. La primera es por el Pleno del cual estará integrado por los 11 ministros, pero hay sesiones en las cuales puede estar integrada únicamente por 7 u 8 ministros. Ahora les hablaré de los tipos de sesiones. Hay dos tipos de sesiones, las cuales la primera comienza del primer día hábil del mes de enero al último día hábil de la primera quincena de julio. Y la segunda inicia del primer día hábil del mes de agosto al último día hábil de la primera quincena de diciembre. Otra de las maneras de cómo funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación es por medio de salas. Correcto. Como les comentaba, la otra manera de funcionar la Suprema Corte de Justicia de la Nación es por medio de salas. Hay dos tipos de salas. La primera sala hablará o abordará temas relacionados con el tema civil y el tema penal. La segunda sala abordará temas relacionados con administrativos y laborales. Bueno, ahora hablaremos de la competencia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, los temas que pudieran interesarles. Abordaremos un poco a detalle cuáles son aquellos temas competentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero es las controversias constitucionales que pudieran suscitarse dentro de la materia, ¿verdad? Excepto aquellos en la materia electoral. Aquellos de la materia electoral no tienen competencia dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El punto número 2. Todas aquellas acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma general y la Constitución. Punto número 3. Los recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de distrito, dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte. Siguiente punto. Recurso de revisión contra sentencias. El penúltimo es respecto a las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por último, y no menos importante, las declaratorias generales de inconstitucionalidad en su generalidad. Estos serían los temas competentes, entre otros, pero estos son los más importantes que le competen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, pero por último quisiera plantearles una pregunta. ¿Cuál será la diferencia o cuál será el distintivo que se le da a la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre todos los demás órganos? Entre los tribunales unitarios, de circuito, los juzgados de distrito. ¿Cuál será la diferencia que exista para ser distinta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Están pensando, obviamente, y me imagino que les llegan muchas hipótesis y muchas ideas que han escuchado por parte de sus profesores. Pero la única es la que les voy a mencionar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ser la máxima autoridad en la interpretación de la parte orgánica de la Constitución. Sí, lo estás pensando. Te lo dejo de tarea y realmente lo comparto contigo. Después de esto, entenderás por qué es distinta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue todo por mi parte. Muchas gracias. Espero te haya gustado este video, te sirva de mucho y sobre todo, sigamos apoyándonos entre colegas, entre estudiantes y entre experimentados, ¿verdad? Estudiosos del derecho. Fue todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego. Licenciado Eber Valdés. Cualquier cosa, suscríbete, mándame tus mensajes. Estoy a tus órdenes. Buenas noches.